Romanos capítulo 14, vamos a empezar este capítulo esta mañana. Vamos a leer hasta el versículo 13. Leemos Romanos 14, 1 al 13. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es una porción un poco extensa. Aparentemente son 13 versos de esta argumentación de Pablo. Y obviamente, hermanos, Pablo está siguiendo aquí con un tema que, si te percataste, tiene que ver con las opiniones. Y no es un tema trivial en cuanto a la argumentación que Pablo tiene. Recuerden que estamos en una carta de 16 capítulos, la carta a Romanos. Tendríamos que conectarlo con el flujo correcto. Cuando uno lee la carta, lee del inicio a fin. Estamos nosotros estudiando un poco cada domingo, lo cual ayuda para entender los versos, pero sería importante no perder de vista que cuando se leyó esto por primera vez, se leyó de un tirón. Entonces, obviamente, está relacionado con lo que Pablo viene hablando desde el capítulo 12 y el capítulo 13. ¿Y de qué estaba hablando Pablo en el capítulo 12 y el capítulo 13? Bueno, Pablo estaba hablando acerca de la primacía del amor. ¿Recuerdan ustedes el capítulo 12? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo con sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo que es lógico, lo que es racional, para que de ese modo Dios transforme nuestro modo de pensar. ¿Se acuerdan? Entonces, uno es la base sobre la cual construye Pablo esta parte práctica de nuestra vida. Obviamente, esa forma de pensar que va a ir cambiando en nosotros se va evidenciando en nuestras relaciones. En nuestras relaciones unos con otros, los que pensamos primeramente de nosotros mismos. Cada uno piense así con cordura, según la medida de fe que Dios le ha dado. ¿Se acuerdan? Los dones espirituales. Luego, en base a los otros, cómo ministramos a otros, las relaciones en la iglesia, fuera de la iglesia, con los enemigos. ¿Se acuerdan? No se ha vencido lo malo, vence con el bien el mal. La relación con el gobierno, el pagar tributo, el impuesto. Obviamente, y como un corolario, la relación, obviamente, con el entendimiento de que el amor es el cumplimiento de la ley. Y más aún, como dijo Ricardo en el sermón pasado, que nuestra salvación está mucho más cerca ahora de que cuando creímos. No durmamos.
La primacía del amor en realidad es el gran punto del capítulo 12 y el capítulo 13. En este capítulo 14, Pablo da un paso más y pensando en esa unidad que tiene que haber en la iglesia, uno piensa, ¿y dónde es que ocurre la desunión? ¿Por qué es que de repente alguien no encaja en el grupo? ¿Cuándo es que una persona es rechazada o tendemos a rechazar a alguien? Bueno, y si somos honestos, es en base a las opiniones. Yo opino esto. Me acuerdo, por ejemplo, un debate que hace mucho tiempo tuvimos. En casa no se va a poner arbolito de Navidad. Y los que ponían arbolito de Navidad eran mundanos. Y los que no, éramos espirituales. Y de repente, piensen, esa es una opinión. La Biblia no habla de esas cosas. Pero como punto de partida, las opiniones para Pablo definen a dos grupos de cristianos en la iglesia de Roma. Él los llama los débiles y los fuertes. Esta porción está tan interesante para Pablo que él va a ir hasta el capítulo 15 con esto. 2 capítulos lo va a destinar para hablar acerca de la relación que tenemos en base a nuestras opiniones. Esta primera porción, Pablo se dedica y aboca a explicar los motivos por los cuales nosotros no deberíamos excluir a nadie, aunque piense distinto que nosotros. ¿Quién soy yo para decir, no, vos no entras acá, vos no sos mi hermano? No soy nadie, no somos nadie. Hermanos, nuestras opiniones no deberían ser un motivo de exclusión. Obvio, voy a poner una cláusula. Nuestras opiniones en cuanto a lo no fundamental. Si viene un mormón, bueno, eso es distinto. Porque en lo fundamental no estamos de acuerdo, que es el evangelio. Pero seamos honestos que hay muchos elementos no esenciales que normalmente discrepamos y que el pueblo de Dios se separa y que se desune por culpa de cosas no esenciales. No que los que se bautizan tienen que tener ropa blanca, o si no, no me voy. No que la copa tiene que ser la Santa Cena en una sola copa. Cosas no esenciales. Es importante distinguir opiniones de doctrina fundamental. Y Pablo aquí está hablando acerca de opiniones. Así empieza el 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Noten eso, opiniones. Y si notan en el transcurso de estos 13 versículos, van a darse cuenta de los sinónimos. Uno piensa que, otro dice que, el pensar que, está haciendo sinónimo, alusión a las opiniones que tenemos. Ahora, ¿qué es esto de débil en la fe? Vamos a hacer un comentario ahora, luego nos referimos de vuelta. No está hablando aquí de debilidad física, obviamente. Tampoco está hablando de una fe débil. Está hablando de debilidad en la fe. Es distinto. Y es distinto porque se refiere a la libertad de conciencia. ¿Qué significa eso? Significa cómo un cristiano puede o no puede vivir su fe en base a su maduración en cuanto al conocimiento, la información que le das a tu conciencia. En la antigüedad, por ejemplo, cuando esto pasó también en Corinto, en capítulo 8 de Corinto, Pablo trata un tema similar porque había carne sacrificada a los ídolos y los creyentes gentiles que se convertían del paganismo, ellos sencillamente ellos no iban a comer carne porque no estoy seguro si esa carne se sacrificó a los ídolos o no. Sin embargo, un creyente fuerte no tiene escrúpulos, no tiene ningún problema, ninguna inquietud en cuanto a ese tipo de situación. Porque sabe y su conciencia está mejor informada que la conciencia de este otro hermano nuevo. Esa es la diferencia entre un débil y un fuerte. Dice John Stott, para aportar un poco. Los débiles eran mayormente, hablando de los creyentes de Roma, eran mayormente cristianos judíos, cuya debilidad consistía en su invariable compromiso de cumplir a conciencia las disposiciones judías relativas a las dietas y días especiales. Claro, los judíos que venían del judaísmo tenían que guardar cierto régimen alimenticio y guardar ciertos días especiales.
Cuando se convierten a Cristo, en su mente y su conciencia no informada, todavía querían seguir guardando. De modo que cuando veían a otro creyente que no cumplía lo que él se ofendía. Sigo leyendo. En cuanto a dietas, seguramente seguían cumpliendo las leyes alimenticias del Antiguo Testamento y solo comían productos, entre comillas, limpios. Como dice el 14:20 de Romanos. Procuraban asegurarse que la carne fuese kosher, dice él. O sea, que el animal hubiese sido sacrificado del modo que estaba correctamente establecido. O debido a la dificultad para garantizar esto, posiblemente preferían abstenerse totalmente de comer carne. Fin de la cita. Un creyente débil era un creyente que, como tenía dudas acerca de la carne que iba a comer, prefería no comer. Bueno, uno dirá, está bien, no hay problema. El problema surge cuando este débil se vuelve un tirano y este débil quiere imponer eso que él tiene, esa cosmovisión que él tiene al resto de la iglesia. Si yo no como, nadie come. Y ese es el punto aquí. Pablo le va a hablar al fuerte y le va a hablar al débil en cuanto a qué actitudes tienen que tener los unos para con los otros. Entonces, hermanos, recordemos, para dejar bien en claro, ¿qué es un cristiano débil? Un cristiano débil es un cristiano, pero que tiene escrúpulos. O sea, que tiene una inquietud de ánimo provocada por la duda. Escuchen, es un cristiano que tiene dudas acerca de cómo debe vivir, si está bien o está mal esto o aquello. No está seguro. Su conciencia le quebranta porque aún no está informada. Necesita madurar. Ese es un cristiano débil, ¿está bien? Es un cristiano. Es un hermano en la fe. Es un hijo de Dios. Pero aún su conciencia no está informada con el evangelio correctamente. Aún le falta información. Obviamente, Pablo se agrupa entre los cristianos fuertes y él da por sentado que el cristiano débil está equivocado en su punto de vista. Esto lo vemos por la argumentación. Pero Pablo tiene una actitud conciliatoria. Al no permitir que los fuertes despreciaran a los débiles y no permitir que los fuertes menospreciaran al débil y que el débil condenara como mundano al fuerte. La tendencia del débil en la fe es, ¡qué mundano! Cuando un hombre sencillamente hace lo que es lícito, que no lo tiene. El hombre come carne a los ídolos, ¿qué importa? Si él sabe que todo, el ídolo nada es. El ídolo no existe, no tiene ningún poder. Y él come la carne, el asado, y el débil se está muriendo, se desmayó ahí. No condenes, le dice Pablo, al débil. Y al fuerte, no le hagas menospreciar al otro. La actitud del fuerte siempre es querer cambiarle, no es tolerante, no es paciente con el débil. ¿Cómo lo que nos va a entender? Y esta es la actitud de Pablo, es conciliatoria. De hecho, si vamos a rastrear en la Biblia, esta actitud proviene del concilio de Jerusalén. Ustedes recordarán en Hechos, no hace falta que abran, no recuerdo. En Hechos de los Apóstoles, vamos a ver, creo que por el capítulo 14 o 15, hay el concilio, el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, para tratar el hecho el problema que había entre los dos grupos, los judíos y los gentiles. Porque los gentiles venían de un trasfondo distinto y los judíos del trasfondo del judaísmo. Y había un choque cultural enorme y había muchos problemas. Entonces, lo que se resolvió en ese concilio fue que los gentiles se abstuvieran ¿se acuerdan? De ahogado. Básicamente, miren ustedes son creyentes, por amor a estos, niéguense esto y esto. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que se resolvió en el concilio de Jerusalén. De prácticas, que se abstuviesen de prácticas que podían ofender a sus hermanos judíos. En el 15:1, Pablo dice, los fuertes debemos, él se incluye entre los fuertes. Entonces es importante. Esto es una reprimenda amable para el débil. El débil que está leyendo esto se da cuenta, yo soy débil, bueno, tengo que crecer. Aquí la idea no vaya a querer ganarle en la discusión a tu hermano tan rápido. Primero,
más importante que ganarle el debate a tu hermano es la unión en la iglesia. Es la unidad en amor. De hecho, siguiendo el lineamiento del amor, ¿cómo es que los creyentes, como una iglesia de Dios, es impensable, ¿verdad, hermanos? Piensen conmigo, es impensable que como iglesia venga alguien, ¿vos crees los 5 puntos del calvinismo? ¿Vos crees? No, fuera. Es impensable que actuemos así, ¿verdad? La iglesia de Dios amorosa debería recibir al que viene si estamos de acuerdo en lo fundamental, en el evangelio, y si hay diferencias, bueno, ya habrá tiempo de crecer y hablar juntos. Decía alguien, no debemos elevar las cosas esenciales al plano de la ortodoxia y la condición para aceptar o rechazar. Pero tampoco debemos desestimar los asuntos teológicos y morales como si fuesen temas meramente culturales y de poca importancia. Si bien es cierto, hermanos, que no podemos nosotros hacer esto, no tenemos que elevar las a este plano, al plano de te rechazo o te acepto, tampoco tenemos nosotros que bajar los temas teológicos al plano, esto es algo cultural, no importa. Si no crees que Dios es trino, no importa, vení igual, cantemos. No es así. Griffin Thomas tituló acertadamente al capítulo 14 de Romanos, Doctrinas elevadas para deberes humildes. Interesante. Doctrinas elevadas para deberes humildes. Hermanos, el sermón de esta mañana, y disculpen la introducción, fue larga. El sermón de esta mañana es, y bueno, antes de decirle el título, permítame pensar con ustedes en voz alta. Estuve peleándome cómo le titulo al sermón esta mañana, porque está hablando de opiniones. Así que les cuento lo que estuve haciendo. Pensé, debemos recibirnos los unos a los otros en el Señor. Está bien, porque tanto los débiles como los fuertes tienen que recibirse. Aquí el verbo clave es recibirse, hablando de la comunión, aceptándonos en la comunidad de gracia. Pero también pensé que aquí hay un imperativo. Entonces también puse como título nuestra relación, que es el gran tema del capítulo, nuestra relación con aquellos que son débiles en la fe. Y el bosquejo es sencillo de seguir. Son 3 puntos. Vamos a ver el principio de la aceptación. Vamos a ver la limitación del principio. Y vamos a ver razones del principio. Repito, vamos a ver el principio que Pablo establece para aceptarnos los unos a los otros. Escuchen, el principio, la limitación y las razones. ¿Está bien? Obviamente el grosso del sermón está en las razones, que son 4 razones que vamos a ver, pero recuerden así, el principio, las limitaciones del principio y las razones del principio. El principio de aceptación. Vamos a ver el versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aquí el principio es reciban al débil. Este principio se parte en 2. El principio y luego está la limitación del principio. El principio es recibir y es en forma positiva. No se hace ningún intento por ocultar lo que eran estos hermanos. No se distraigan, hermanos, si hay eco, está ahí, los hermanos están arreglando ahí el sonido. Piensen conmigo que cuando Pablo dice, cuando alguien quiere decir algo, trata de ser amable, trata de disimularlo, Pablo lo dice directo. Reciban al débil en la fe. Son débiles, claro que sí son débiles, no son fuertes. Y como dijimos, son personas aún inmaduras, sin la enseñanza adecuada y obviamente están equivocados. Pero, escuchen esto, no deben ser reprochados, ignorados y por lo menos durante esta etapa todavía deben ser corregidos. Piensen detenidamente. Un débil en la fe, claro que debe cambiar su forma de pensar porque está equivocado, pero no es la prioridad. Escuchen, no es prioridad. Cuando yo predico el evangelio, por ejemplo, esto es un ejemplo paralelo. Cuando predicamos el evangelio a un católico romano, nosotros no tenemos la prioridad de hablarle de María o de hablarle de los santos. La prioridad es que él entienda el evangelio. Luego irá entendiendo lo otro. Cuando un hermano nuevo viene a la iglesia, de un trasfondo complejo, difícil, distinto al nuestro,
No tenemos que, llevar la parte y darle ahí, cree esto o te vas. No es eso el punto. Tenemos que aceptarnos los unos a los otros. Y esto va para ambos bandos, tanto como para el nuevo, como para el residente, como para el fuerte, dice Pablo. Un creyente débil debería ser acogido en el círculo de la comunión, pero no para discusiones, sino para comunión. Vamos a enfocarnos ahora en el hecho de qué es la palabra recibid al débil. Bueno, ¿qué es esto de recibir? ¿Cómo es? Me paro ahí en la puerta, adelante. ¿A qué se refiere esto? Sí, significa literalmente aceptarle al hermano. No importa que cante feo, o no importa que sea muy emotivo. Significa darle la bienvenida al compañerismo y aquí, en el corazón. Supone calidez, amor genuino. ¿Cómo se usa esta palabra en el Nuevo Testamento? Se usa, por ejemplo, cuando Filemón tenía que darle a Onésimo la misma bienvenida que le iba a dar a Pablo. Pablo le exige, tratarle como si fuera a mí. Pero de vuelta, tenemos que ser cautos. No es aceptación incondicional. No es eso. No estamos hablando aquí de te acepto no importa lo que creas. Estamos hablando aquí de aceptar a un creyente. ¿Está bien? A un creyente, pero que tiene una conciencia débil. Le molestan cosas que no deberían molestarle y es porque seguramente le falta discipulado, le falta más. O quizás ya es un creyente de años y él en su proceso de pensamiento decidió que ciertas cosas con él no van y hay que en amor sobrellevar eso. Piensen en esto, el amor de Dios es incondicional, pero que Dios le acepte a una persona no lo es. Para que Dios acepte a un pecador, tiene que el pecador arrepentirse y creer. Pero el amor de Dios es incondicional. De igual modo, nosotros tenemos que amar, pero obviamente nos une la fe. ¿Está bien? Para tener en perspectiva, tenemos que ser cautos, tenemos que tener discernimiento. Al final de este sermón vamos a hablar algo de esto porque no juzguéis, pero ¿qué es esto de no juzgar? Entonces, el principio es recibir, dar la bienvenida afectuosamente, genuinamente a alguien que piensa distinto que nosotros. Ese es el principio. La limitación, el segundo punto. La limitación, ¿cuál es? Pero no, aquí está el contraste, pero no para contender sobre opiniones. Vas a dar la bienvenida. Bienvenido, vení, siéntate acá, vamos a hablar. No para discutir. La idea es no convertir la iglesia en una cámara de debates. Ese no es el punto. No tenemos esa costumbre. No estamos llamados a ese tipo de cosas. No es entrar en discusiones. Tenemos que tener respeto, hermanos, mordernos la lengua seguramente, por las opiniones distintas que tengan los hermanos. Entonces, habiendo dicho el principio y habiendo dicho la limitación que pone Pablo, vamos a ver ahora las razones. Son 4 razones que Pablo da para poder recibir, y tenemos que recibir al débil. Y el débil no condenar al fuerte. Quiero que anoten, y aquí vamos a desarrollar las 4 razones que Pablo da para recibir al débil. La primera razón es versículo 2 al 3. Recíbanlo porque Dios lo ha recibido. Leemos. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Alguien dijo muy interesantemente que esta porción es bastante cristocéntrica. Y este Dios que aquí dicen algunos, no estoy seguro, piensan se aplica a Cristo como un título de deidad, porque del 1 al 13 está hablando de Cristo. Así que según el contexto, dicen ellos, podría ser este Dios una referencia a Cristo.
Independientemente, el punto es, si Dios le aceptó, ¿quién soy yo para rechazar? Decía Agustín de Hipona, en lo esencial o en lo fundamental, unidad. En lo no fundamental, libertad. Pero en todas las cosas, amor. Interesante. El sabio Agustín dijo, en lo que es fundamental, bien unidos. Y en lo que no estamos de acuerdo, en lo que no es esencial, libertad, la libertad cristiana. Ahí podemos pensar, cierto Agustín, y acordar que Gálatas dice, pero no usemos la libertad como ocasión de caída. No provoquemos, y va a decir Pablo al final, no seamos de tropiezo a nadie. En todas las cosas, amor. ¿Cómo es que tienen que considerarse unos a otros estos cristianos? ¿Cómo hermanos tenemos que considerarnos? Bueno, aquí Pablo dice, el fuerte, este es el que come de todo, morcilla, chancho, el que come de todo, no desprecie al que no come. ¿Cómo lo que no vas a comer, chancho? No desprecie. Ese menosprecio no está permitido, no se nos permite. De igual forma, el débil, el que no come, no condene al que sí come, no se escandalice. No vaya a querer imponer tu pensamiento al resto. Hermanos, esto me pasa a mí, te pasa a vos. Cada vez que alguien piensa distinto de lo que yo pienso, lo primero que pienso es, qué desastre. Uno piensa orgullosamente, altivamente en su corazón. No, es una cuestión de orgullo y manejar nuestro corazón, nuestra mente. Hermanos, estimémonos, ¿se acuerdan del versículo? Estimemos a los otros como superiores a nosotros mismos. Está aquí como tácito ese ejemplo. Dice, de vuelta le cito a Stott, muy bueno, dice él, ¿cómo podríamos atrevernos a rechazar a una persona a quien Dios ha aceptado? De hecho, dice él, la mejor forma de resolver cuál debería ser nuestra actitud hacia otras personas es determinar la actitud de Dios hacia ellas. Fin de la cita. Interesantísimo. ¿Cómo yo sé si la acepto o no? Bueno, ¿qué piensa Dios? A ver, y ver la actitud de Dios hacia ellos. En cada iglesia, hermanos, en esta iglesia hay creyentes débiles y creyentes fuertes. No vaya a pensar quién va a ser débil. No, pensá en tu corazón, pensá y en tu actitud. Siempre, en cada iglesia local y en toda iglesia hay creyentes fuertes y creyentes débiles. Dios en su sabiduría permite eso como un medio más para poder nosotros pulirnos, hermanos. Para poder medirnos, arrepentirnos constantemente. Así como Dios permite que el matrimonio sea un medio de gracia para poder crecer, también Dios permite que en la iglesia haya débiles y fuertes. Para pulir al fuerte y para pulir al débil. El débil, entonces, no debe condenar al fuerte y llamarlo mundano. El fuerte no debe despreciar al débil y llamarlo inmaduro o inútil, tonto, torpe, lento. No. Entonces, la primera razón es, reciban porque Dios lo ha recibido. Segunda razón, versículo 4 al 9. Escuchen, esta razón es muy interesante. Y si hacemos la observación, te invito a que lo hagas conmigo ahora, vas a anotar cuál es la palabra que más se repite. Del versículo 4 al 9, les digo ya, anoten, la segunda razón para recibir al débil o recibirnos unos a otros es recibirnos porque Cristo murió y resucitó para ser el Señor de todos. Repito, hay que recibirnos unos a otros porque Cristo murió y resucitó para ser el Señor. El argumento prosigue y es igualmente inapropiado rechazar a alguien a quien Dios ha recibido. Escuchen, igualmente inapropiado interferir en la relación entre el amo y su esclavo. Yo me voy en el taller de Ricardo, enseguida leemos, y yo interfiero entre la relación de Ricardo y su empleado. O me voy en la oficina de uno de ustedes y al secretario de ustedes y quiero interferir allí o quiero reprender al secretario de ustedes. Yo no tengo esa autoridad. Y ese es el punto aquí de Pablo.
Y la palabra que quiero que lean conmigo cuando es, escuchen, Señor, o los sinónimos de Señor. Esta porción ensalza el señorío y el poder que tiene, la autoridad que tiene Cristo sobre los suyos. Leemos del 4 al 9. ¿Tú quién eres para que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor, pueden ir subrayando para ver las cantidades que aparecen, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, noten, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor, nuevamente, no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Notaron? Yo no sé si contaste, pero hay más de 8, creo que 10 palabras que aluden al señorío de Cristo. Esto enmarca como la segunda razón por la cual Dios lo ha aceptado. En segundo lugar, el señorío de Cristo. Cristo fue hecho Señor. Cristo murió y resucitó para ser Señor y es Señor de todos. Así que yo no debo interferir en la relación del Señor con su esclavo. Y todos somos esclavos de este Señor. Pregunta Pablo, ¿quién eres tú para juzgar al siervo o al esclavo de otro? La respuesta es nadie. No tenemos derecho alguno de inmiscuirnos en la relación ajena de otro cristiano y Dios. Yo no tengo ese poder, yo no tengo esa autoridad. Pero lo que pasa, Señor, es que es débil. Dios se va a encargar de él, de sostenerle. El que comenzó la obra, la terminará. Y si Dios quiere, seguramente en algún día me puede usar o te puede usar para ayudarle a ese hermanito débil, pero no ahora. Dios se encarga de sostener a los débiles. Quiero que lean conmigo una porción. De paso hacemos ejercicio. Vamos a Juan, capítulo 21. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 25. Esta es una ilustración que podemos acoplar aquí al pasaje. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 25. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. ¿Se acuerdan allí? Y comienza a decirle, ¿me amas más que a estos? ¿Apacientas mis corderos? Aquí, perdón, me perdí. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Versículo 19 termina con esta palabra, sígueme. Después de que Cristo le exhorta a Pedro, miren, Pedro triste
Pero Cristo le restaura y luego le dice, sígueme. Entonces, Pedro comenzó a seguirle. Versículo 20. ¿Pero qué pasó? También le seguía otro discípulo. Y Pedro, celoso, Señor, mira, él también viene. Y dice aquí, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho, o sea, Juan, el apóstol Juan. Versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y noten la respuesta que Jesús le da a Pedro. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Básicamente, quitemos esto. El Señor le dice, Pedro, ¿qué te importa a vos? Si yo quiero hacer algo con él, a vos eso no te interesa. Vos encargarte de seguirme a mí. Hermanos, básicamente es esa la idea aquí. ¿Qué te crees tú para juzgar al criado ajeno? Esa tendencia que tenemos es una tendencia secular. El ser hipercríticos, es de la farándula, el de buscar chismes, de buscar error en otros. Esto no tiene lugar en la iglesia de Cristo. A continuación, aquí, de vuelta en Romanos, por favor, vamos a ver nosotros que Pablo da una ilustración apropiada a lo que añade una ilustración más al tema del débil y el fuerte. Esta vuelta tiene que ver con los días de fiesta, la observancia de días especiales. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Bueno, el que uno considera un día, hay que guardar el sabbat y el otro no. No, el culto hay que tener domingo a la mañana, no domingo a la tarde. Y comienza ahí, miren, ese es el problema del débil, que viene con un contexto antiguo. Y el fuerte, sin embargo, entiende que todos los días son consagrados, no solamente el domingo. Pablo tiene bien claro, pero él tiene que dejar de vuelta la misma enseñanza. Aquí no importa quién tenga razón. El punto es, noten, cada uno, creo que es el 6, el 5 al final, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Saben por qué? Escuchen, vamos a ver más adelante que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y aquí hay una enseñanza clave, vamos a verlo después, es la conciencia debe ser nutrida con la palabra de Dios. Eso significa que cuando yo hago algo, tengo que hacerlo con convicciones. Puede que mis convicciones estén erradas, puede que me le falte Biblia a mis convicciones, pero no hagas algo porque otro lo hace. Sencillamente, bueno, yo creo que está mal, pero como yo vi que hizo Juan, también lo hago. No, cuida tu conciencia. A menos que la palabra de Dios te persuada, obviamente la palabra de Dios está por sobre tu conciencia. ¿Está bien? Si Dios te dice, desechar lo que pensabas y abrazar la Escritura. Y de hecho, eso es lo que va a pasar con el tiempo. Vas a ir, como dice Pablo, renovando tu mente cuando te acercas a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hasta que es un proceso, hermanos, como decía Pablo. Estamos en ese proceso de perfeccionamiento. Hasta que comprobéis la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Pero mientras tanto, vamos a tener luchas con dudas. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que entonces, en base a eso, cada uno, ya sea el débil y el fuerte, esté plenamente convencido. Esto es, hacelo con convicciones. Si vos crees que no hay que comer chancho, no comas chancho, está bien. Lo que está mal es que quieren imponer ese pensamiento al resto. Hay personas que vienen de un trasfondo alcohólico. Para ellos el alcohol es pecado. La Biblia no dice tal cosa. La Biblia dice que está mal la borrachera. Pero hermano, si vos decidís en tu corazón no tomar alcohol, te felicito, me parece algo muy loable, muy sabio inclusive, muy prudente. Lo que estaría mal es que vos quieras que ese pensamiento tuyo convertir en doctrina para la iglesia. ¿Está bien? Ahora,
Pablo dice, cada uno esté plenamente convencido de lo que hace. Y Pablo no está alentando aquí un comportamiento irreflexivo. No, por supuesto que no. Al contrario, Pablo quiere que reflexiones para que al punto que te convenzas de algo. ¿Está bien? Y cada uno esté plenamente convencido de lo que hace. Esto habla del discipulado cristiano. El versículo 6 nos da una clave interesante y un elemento más para poder entender esto. Dice el versículo 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Porque, y aquí está el nuevo elemento. Escuchen, el elemento nuevo que aparece aquí es el dar gracias. La gratitud a Dios. La intención de agradecer a Dios nos da una pista más acerca de lo que está bien o no está bien. Noten esto. Si yo puedo darle gracias a Dios por algo, está bien, probablemente. El hecho que vos pensás en aquello que querés hacer y no puedas dar gracias a Dios después, bueno, evidentemente no está bien. Y aquí Pablo dice, el punto es que hay hermanos que no están haciendo mal. El hermano que se rehúsa a tomar alcohol no está pecando. Porque él, Señor, gracias por librarme del alcohol un día más. Está orando y le agradece a Dios. Está bien. Para el Señor lo hace y da gracias a Dios. Y el que, Señor, gracias porque vos hiciste todas las cosas buenas para que las disfrutemos. Qué buen vino, Señor. Y está ahí tomando un buen vino en la mesa con su familia. Este le da gracias a Dios y este le da gracias a Dios. Ambos honran a Dios. Claro que sí. Y Pablo dice, ambos son hermanos. ¿Por qué deben estar peleados? ¿Por qué tienen que estar desunidos? No hay motivo. El punto es, ambos dan gloria a Dios. Este es el principio se relaciona con agradecimiento. Si somos capaces de recibir algo de Dios con agradecimiento, como un regalo de parte suyo, entonces podemos ofrecerlo de vuelta a Dios como un servicio a Él. Como decía alguien, si podemos agradecer a Dios, lo podemos hacer. ¿Puedo dar gracias a Dios por esto? ¿Puedo hacer esto para el Señor? Son preguntas que puedes hacer. Versículo 7. El ingreso del Señor a nuestras vidas. Escuchen, la palabra clave que estuvimos viendo es Señor. El ingreso del Señor a nuestras vidas se aplica no solamente a nuestras opiniones, obviamente, se aplica a todo. Y eso dice el versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Aquí la vida y la muerte se juntan para demostrar que toda nuestra existencia, ya sea aquí en la tierra o morir y estar en el cielo, ahí en el cielo por la eternidad, le pertenecen al Señor. Cantamos hoy. ¿Cómo era que cantamos? Fuimos comprados. Tu sangre, mi maldad. El punto es, no me acuerdo. El punto es, la idea es esa, dice el Chapulín. El punto es que el Señor nos compró por precio, hermanos. Ya no somos nuestros. Quería ver si estaban en sintonía con la música. Y eso que memoricé ahí, me voy a decir eso. Hermanos, solamente para una nota al margen, el señorío de Cristo está presente o debería estar presente en nuestras conciencias, en nuestra vida todo el tiempo. Si ¿vivimos para qué? Bueno, para ser un exitoso hombre de negocios, para ser una mujer influencer. Hermanos, si vivimos para esto, para el Señor. Esto es un concepto revolucionario hoy día. Mata cualquier tipo de ilusión mundana, cualquier tipo de egoísmo, cualquier tipo de vanidad ilusoria que estabas abrigando. Si vivimos, no te olvides, es por la gracia de Dios, es por su fidelidad, cada mañana vivimos para el Señor. Vos podés pensar, bueno, mi vida no es últimamente tan para el Señor. Eso no importa. Aquí la Escritura dice claramente, si es que estamos vivos, nuestro principio de vida es para el Señor. Y si morimos,
es porque Él ya nos llamó a su presencia, porque Él controla toda nuestra vida. Recuerden que lo que decimos y lo que hacemos afecta a otros. Pero aquí se trata de una forma especial del recordatorio, de no tanto de lo que hacemos con otros, sino que estamos delante de ¿quién? Del Señor ahora de nuestras vidas. ¿Y por qué es así? ¿Por qué es que Pablo menciona el punto de que vivimos para Cristo y morimos para Cristo? Versículo 9. Vean el propósito final de esto. 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y lo que hace Pablo es, miren, lleva esta doctrina, este tema aquí de la tierra al plano más elevado, a la cuestión teológica elemental. La comunidad cristiana eleva al nivel teológico de la muerte, resurrección y señorío universal de Cristo. ¿Qué tan importante es la comunión en la iglesia? Importantísima. Pablo lo dijo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y eso es una doctrina fundamental. La unidad es más importante que los artilugios, los razonamientos. Escuchen, hermanos, tenemos que estar unidos porque justamente Dios así concibe a su pueblo. Y podemos pensar y llover con muchos versículos aquí en Juan 17, la oración sacerdotal de Cristo, cuando dice, oh Padre, te ruego que sean uno como tú, Padre en mí, yo así en ellos, que sean uno como nosotros. La unidad del pueblo de Dios es una prioridad para Dios y debería serlo para nosotros. Y la desunión casi siempre se da por motivos triviales. Cristo, hermanos, es Señor. Dado que Él es nuestro Señor, tenemos que vivir para Él. Dado que Él es también Señor de otros cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Respetar la relación que otros cristianos tienen con Él y ocuparnos de lo nuestro. Cada vez que vas a decir pío en contra de otro, pensá 2 veces. Ya el Señor está consciente de que este hermano está recontra equivocado. Voy a orar por él primero. Voy a cerrar mi boca, morder mi lengua, orar. Quizás me estoy apresurando. Dios prefiere esto. Razón 1. Recíbanlo porque Dios lo ha recibido. Segunda razón, recíbanlo porque Cristo es Señor. Tercera razón, recíbanlo o recíbanse mutuamente porque es tu hermano, porque somos familia. Versículo 10, parte A. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Después de escribir sobre los fuertes y los débiles, los que observan y los que se abstienen, los vivos y los muertos, todo en términos, miren, generales, impersonales, Pablo llega a una parte, esto es un cambio gramatical interesante, al plano personal, pero tú también. Cuando Pablo llega y baja a tierra estas interrogantes, contrasta con lo que venía diciendo en forma genérica. El que hace esto y el que hace aquello. El que se abstiene y el que come. Y de repente, pero tú, cuando Pablo baja al tú, Pablo tiene un énfasis en mostrar algo. Y lo que va a mostrar es, les digo ya, que somos familia. ¿Cómo vas a juzgar a tu familia? ¿Cómo vas a juzgar a tu hermano? No solamente es una persona que piensa distinto que vos, es una persona que Dios le ha aceptado, es una persona que tiene relación como esclavo a su amo Jesucristo, y vos no tenés que meterte allí. Aparte de eso, es tu hermano en la fe. Se usan los mismos verbos que en el versículo 3, en esta porción. No importa que estés pensando en lo agobiante que sean las dudas. Normalmente un hermano débil en la fe tiene dudas agobiantes, dudas que cansan, temas muy básicos para el fuerte. No importa que estés pensando en eso. Nuestras libertades no deberían interrumpir este plan de recibirnos unos a otros. No deberían interrumpir la comunión. Hermano, quiero
pensemos. Esto habla de que tenemos que tener menos crítica y más afecto, ¿verdad? Menos impaciencia, más tolerancia. La verdadera tolerancia se aplica aquí, al hecho de que el Señor nos está pidiendo a mí, Dani, no vaya a apurarte a esto, no vaya a menospreciarle, o no vaya a condenarle, como sea. Dios le dice, nos dice como iglesia, tolerémonos, amémonos, que el amor se evidencie en que seamos una iglesia que reciba a una persona que piense distinto que nosotros. Aunque en lo fundamental estemos de acuerdo, obviamente, pero tengamos disidencia. ¿Por qué? Porque somos familia. Al fin de cuentas, somos hermanos y vamos a estar una eternidad en el cielo juntos. Cuarta y última razón. Vimos ya la primera razón porque Dios la ha recibido. Segunda razón porque Cristo es Señor. Tercera razón porque es nuestro hermano en la fe. Cuarta razón. Hay que recibirnos los unos a los otros porque todos por igual vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Versículo 10b al 13. Antes de leer el versículo, quiero explicar aquí hay un vínculo obvio. Aparece un juego de palabras que le encanta hacer a Pablo. Y es de que no tenemos que juzgar porque sí seremos juzgados. Interesante. Pablo dice, no juzgues porque vos sí vas a ser juzgado. Y aquí la palabra clave que aparece en esta porción son sinónimas. Juzgar, comparecer ante Dios. Son términos que hablan del juicio al que vos y yo vamos a estar solos. No, ahí no va a estar al que le criticabas. Ahí vas a estar vos solo ante Dios. Cada uno dará cuentas de sí. Vamos a leer versículo 10. Porque todos, vean allí, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, conclusión, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No deberíamos juzgar porque somos nosotros los que seremos juzgados por el juez, el verdadero juez. Esto parece ver que Pablo tenía en mente las palabras de Cristo cuando no juzguen a nadie para que nadie les juzgue a ustedes. Ahora, tenemos que explicar lo que dijimos hace rato. ¿De qué juicio o de qué juzgar se refiere aquí? ¿Significa que ya a partir de ahora yo no tengo que hacer caso, tener discernimiento? Claro que no. Lo que aquí no está prohibiendo es la crítica, sino que lo que está prohibiendo es la condena. O si no, ¿cómo detectaríamos los falsos maestros? Tenemos que estar alertas porque hay muchos falsos maestros. No está mal juzgar la enseñanza, la doctrina. Lo que está mal es condenar al hermano y encima sin tener todo el conocimiento. Especialmente condenar en base a opiniones. Como dijimos, el que no toma bebida alcohólica piensa que todos tienen que ser como él. Y en base a esa opinión, él comienza a condenar, el pastor tomó vino. Y comienza ahí, yo pensé que era espiritual. Y comienza él a condenar en su mente. Miren, es en ese sentido al que se refiere a este juicio. Obvio que tenemos que juzgar. Dice en Corintios, el espiritual juzga todas las cosas, dice Pablo. Y está hablando aquí justamente en un contexto de discernimiento. O si no, ¿cómo pillaríamos las falsas enseñanzas? Está bien la crítica constructiva. Está bien que seamos críticos sobrios. Lo que está mal es la condena sin información. Con el fin de Pablo argumentar y darle solidez a lo que está diciendo, Pablo cita de vuelta un versículo de Isaías, del Antiguo Testamento. Él cita Isaías 45, 23, que habla de que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. El énfasis del versículo que Pablo cita recae en qué? Miren, noten esto, en la jurisdicción de vuelta. Dios reclama
que le pertenece a Él y no a nosotros. ¿Se acuerdan de ese versículo de Romanos 13 que decía, 13 creo que es, o 12, 12, 18 creo que es, mía es la venganza, no os venguéis unos a otros, mía es la venganza, yo pagaré. Creo que capítulo 12 de Romanos, ¿verdad? 12. No tengo que vengarme porque si yo me vengo estoy usurpando la jurisdicción de Dios, estoy haciendo algo que no me corresponde, que le corresponde a Dios. De igual forma, yo no tengo que condenar a nadie, o en ese sentido juzgar a alguien, porque es jurisdicción del juez universal, de Dios. Esa es la idea. Así que continúa Pablo diciendo, a la luz de este versículo, cada uno de nosotros, tanto el débil como el fuerte, individualmente y no en masa. O sea, no vas a estar parado ahí como iglesia bíblica, o sea, como la iglesia de la gracia, vas a estar parado vos solo ante Dios. Pensar en esa imagen. Ahí no vas a estar con tus familiares, no con tu esposa, no con tu esposo. Vas a estar parado delante de Dios solo. Esa es la idea. Cada uno de nosotros individualmente dará a Dios cuenta de sí. Por tanto, como Dios es el juez y nosotros los que seremos juzgados, dejemos de juzgarnos unos a otros. Así evitaremos usurpar una torpe prerrogativa que no nos corresponde, la prerrogativa de Dios. ¿Cuál es el trabajo que nos corresponde como creyentes? Servir a Dios, no usurpar su señorío, presumiéndonos. Porque miren, hay una implicación, hermanos. Cuando yo juzgo a otra persona, sin darme cuenta, yo estoy presumiendo altivamente que yo soy mejor que él. Yo me pongo en este escalón y le miro así y le indico las cosas que están mal. Cuando yo juzgo a alguien, estoy diciendo, yo soy esto y vos no sos eso. Estoy presumiendo de mi justicia en base a mi opinión, no en base a la doctrina. En base a mi opinión y juzgando a mis hermanos en la fe de forma ridícula. Nuestro interés y nuestra preocupación como iglesia debería ser enfocarnos en el bien al otro, en vez de a nosotros mismos. Cada uno procure el bien, dice la Escritura. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino por los otros. Así que con ese versículo solo ya tendría que ser suficiente. Pero vez tras vez la Escritura nos martilla la idea de que nosotros no juzguemos, no critiquemos, no condenemos, mejor dicho, no condenemos. Antes bien, procuremos el bien. Solamente para leerles, abran sus Biblias en 1 Corintios 4, 1 al 5. Por favor, quiero que leas en tu Biblia 1 Corintios 4, 1 al 5. Esto lo está diciendo Pablo en un tiempo similar, pero a los corintios. Vamos a leer. Dice Pablo, tengan en mente el hecho de juzgar, tengan en mente. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No voy a hacer exégesis de ese pasaje. No hay el tiempo. Pero basta con mirar levemente lo que Pablo dice. No juzguen nada antes de tiempo. Y aquí el elemento clave es el tiempo. Va a haber un momento para eso. Y lo mejor de todo, ese momento no va a caer en tus manos, sino en manos del juez justo, en manos de Dios. Dios se va a encargar de la venganza, Dios se va a encargar de la justicia. No vos, no yo. Hermanos, no vamos a ser llamados a rendir cuentas por los pecados de otros, ni por las fallas de otro, ni por las ideas torpes del débil.
ni la forma, ni si vos sos débil, y por la forma en que se comporta el fuerte, que come todo y que no hace la diferencia entre día y día, por la libertad exagerada que manifiesta en su vida. Cada uno dará cuentas de Dios de sí. En conclusión, hermanos, hemos visto 4 razones que evidencian 4 puntos teológicos. Esto es, las 4 verdades teológicas se relacionan con Dios, con Cristo, con uno mismo, o sea, con la familia de Dios, son mis hermanos, y conmigo mismo. Son 4 verdades. Dios los ha aceptado, Cristo murió para ser Señor, son mis hermanos, de modo que somos miembros los unos de los otros, y todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Cualquiera de estas verdades ya es suficiente para santificar nuestras relaciones. Las 4 en conjunto, como un combo, nos dejan sin palabras, sin excusas. Y todavía falta más. A partir de ahora, Pablo va a seguir hablando del mismo tema, pero en vez de recibir al débil, ahora Pablo dice que nos edifiquemos sin destruirnos, edifiquémonos. Lo que viene a partir de ahora, en el siguiente sermón. El propósito que Pablo tiene de permitir es que una mentalidad conservadora y una mentalidad más abierta estén unidos en el camino que Pablo... Lean el 15.5, vamos a adelantarnos. Romanos 15.5. Vean lo que Pablo tiene en mente. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Es esto. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. En ella los débiles y los fuertes desaparecen de la cena. Ahí no importa varón, mujer, débil, fuerte, judío, gentil. Aquí somos uno solo, un mismo sentir. Una comunidad multiétnica aquí en Roma, pero reconciliada. ¿Para qué? Vean el versículo 6, 15:6. ¿Para qué? Este es el punto. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Piensen, hermanos queridos, la forma correcta al fin de cuentas a lo que nos conduce en nuestras relaciones, si tenemos relaciones correctas y sanas, es a adorar a Dios de forma correcta. Porque todo lo que hacemos, ya sea de palabra o de hecho, es hacerlo todo para la gloria de Dios. Y al fin de cuentas, lo que estamos haciendo, y si lo hacemos en esta forma correcta, es la voluntad de Dios que lo hagamos unidos para gloria de su nombre. Como decía el Salmo, oh, qué hermoso es ver a los hermanos reunidos en armonía, en un solo corazón, cantar a una voz. Él cree en esto, pero él no entiende esto, a él le molesta aquello, pero juntos, en armonía, nos respetamos y nos amamos, dándonos el tiempo necesario para ir hablándolo en amor como corresponde, edificándonos, como vamos a ver después, en amor, sin destruirnos. Hay una forma correcta de corregir esto. Vamos a ver eso, pero no ahora. Hay una forma correcta de encaminar, pero ahora el punto es, debemos recibirnos, hermanos, los unos a los otros. Dios quiere aplicar estas verdades a nuestro corazón y volvernos humildes, sensibles a estas verdades. Oramos. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Nos humilla la idea de que nosotros constantemente estamos fallando, Señor. Fallando al juzgar a otros, porque nuestra altivez es grande, Señor. Nos creemos más justos que otros, nos creemos la gran cosa. Y sin embargo, Señor, tenemos que recordar que no somos nada. Si somos algo es por tu gracia, por tu beneplácito. Señor, tenemos que estar arrepentidos esta mañana por nuestra actitud constante de discriminar, nuestra actitud constante de clasificar, Señor, según lo que vemos. Somos tan pecadores. El pecado nos ha corrompido, ha destruido, Señor, a todo lo bueno, pero en tu gracia tú restauras nuestra vida. Queremos someternos a tu palabra para ser una iglesia que demuestre el amor que tú has derramado en nuestros corazones para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén.